Muy buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, la Vicerrectoría de Docencia, el Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes y el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, les damos la más cordial bienvenida a la charla Concepción de la Evaluación de los Aprendizajes desde el Evaluar para Aprender, a cargo de la máster Laura Jiménez Aragón, asesora curricular del Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes, PASE. Esta charla se desarrolla como parte del proyecto de evaluación de los aprendizajes, el cual es una iniciativa del PASE para implementar el enfoque del evaluar para aprender y el modelo de evaluación de los aprendizajes de carácter sumativo en los diseños curriculares de las asignaturas que se ofertan cada cuatrimestre. Así que el propósito de esta actividad es que las personas participantes reconozcan, a partir de los cuatro pilares que integran el enfoque de evaluar para aprender, esta concepción de la evaluación de los aprendizajes como una perspectiva que supera la visión tradicional y transita hacia el desarrollo de capacidades metacognitivas y emocionales orientadas al aprender a aprender, así como su relación con el modelo de evaluación de los aprendizajes de carácter sumativo. Antes de continuar, quisiera recordarles que esta actividad está siendo grabada, por lo que todas las participaciones, tanto en audio como en video, quedarán registradas. En ese sentido, les recomendamos tomar las previsiones necesarias si desean resguardar su privacidad. Por otro lado, les solicitamos, por favor, verificar que su nombre esté correctamente escrito en la plataforma Zoom, con el fin de facilitar su participación y garantizar un registro adecuado de asistencia. Asimismo, para quienes lo requieran, la opción de subtítulos automáticos se encuentra disponible en esta plataforma al hacer clic en el icono Mostrar subtítulos, ubicados en la barra inferior. Tomando en cuenta que cada persona se conecta desde espacios distintos, es posible que se presenten ruidos de fondo, por lo que agradecemos su comprensión ante cualquier eventualidad que pueda surgir. A continuación, les presento a la facilitadora que tendrá a cargo esta charla. Ella es Laura Jiménez Aragón. Es máster en currículum y docencia universitaria, con 17 años de experiencia como asesora curricular en el programa de apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes de la UNED. Ha publicado diversos artículos, ha escrito textos académicos en coautoría y ha realizado investigaciones en evaluación de los aprendizajes y diseño curricular. Antes de dar inicio a la charla, les comento que al final de la sesión contaremos con un espacio destinado para consultas y comentarios, por lo que les invitamos a compartir sus preguntas a través del chat. Sin más, le damos la palabra a nuestra especialista invitada. Laura, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Para mí es un placer compartir con ustedes este espacio y aprender de ustedes, porque en todos los espacios donde se comparten conocimientos, también los que llevamos el mensaje, aprendemos mucho de cada una de las personas participantes. En este momento les voy a compartir la presentación. Bueno, como lo indicó la compañera Julia, la charla tiene la intención de comunicarles o de compartir con ustedes lo que es el marco del evaluar para aprender o la concepción, pero en el marco de lo que es la evaluación de los aprendizajes. El propósito, la compañera Julia ya se los compartió y pues vamos a ver una representación gráfica del evaluar para aprender. Antes de iniciar con esta representación gráfica, es importante hacer conciencia y una introspección respecto a la necesidad de incorporar una visión sobre la evaluación de los aprendizajes que se alinee con las necesidades actuales
de lo que es enseñar y aprender. Frente a la inteligencia artificial, estamos en una coyuntura donde se han roto muchas de las visiones y configuraciones de lo que por mucho tiempo se asumió y se definió como aprender y enseñar. Y frente a esta coyuntura, los diferentes sistemas educativos que no se ajusten como sucede en todas las coyunturas, pues desaparecerán y los que sí logren ajustarse saldrán fortalecidos. Entonces es frente a esta realidad que con mucha más premura y urgencia nosotros debemos de entender estas posiciones que nos permiten preguntarnos a través de una lógica crítica, de un pensamiento crítico, qué es lo que hoy por hoy significa aprender. Entonces, frente a eso, ¿cómo se configura y se define enseñar? Y entonces, ¿qué es lo que se debe evaluar? Y algo importante que voy a dejar como primera etapa para que el cerebro sepa eh, sobre qué activarse es respecto a que hay que borrar, y ya hace mucho tiempo se viene bajo esta premisa, hay que borrar la idea de que evaluar y medir es lo mismo. Frente a estas nuevas posiciones de evaluación, medir es un último momento donde se asigna una calificación a todo un proceso que se ha llevado de aprendizaje. Entonces, evaluar no es sinónimo de medir. Medir es solamente una característica que tiene todo este proceso para poder registrar a través de una nota o de una evidencia cualitativa el nivel de alcance del aprendizaje en relación con lo planteado, hasta dónde desde el aprendizaje esperado se llegó al aprendizaje, hasta qué punto se llegó en el aprendizaje de cada estudiante. Bien, entonces, para entrar en materia, tenemos que el evaluar para aprender es una concepción orientada a la evaluación. Y entonces, esa concepción ve a la evaluación como una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el objetivo y el fin último de trabajar bajo la concepción de evaluar para aprender es que las personas estudiantes logren desarrollar capacidades metacognitivas y emocionales para aprender a aprender. Y como lo dice la UNESCO, todavía más, aprender a aprender a lo largo de la vida de manera autónoma. Hoy, frente a la inteligencia artificial, es un momento donde de manera imperativa las personas estudiantes, y no solo las personas estudiantes, sino todas las personas que median el aprendizaje, la persona docente, debe de entender cómo es que se desarrollan esas habilidades metacognitivas para poder el estudiantado usar de manera crítica la inteligencia artificial y que entonces esta sea una herramienta para que puedan aprender cada vez de manera más autónoma, pero con aprendizajes más profundos y más amplios. La inteligencia artificial se presenta como una oportunidad para generar mayor cantidad de trabajo en menor tiempo. Pero aquí la gran alerta o bandera roja es lo que se está generando con profundidad teórica, con rigurosidad académica y está pasando los filtros necesarios de la calidad. Esa es la gran pregunta. Entonces, cada vez que nosotros vamos a actuar desde la evaluación, esas son las mismas interrogantes que tenemos que plantearnos. ¿Vale la pena todavía mandar como trabajo, por decir algo, a un ensayo? ¿Qué tiene que tener ese ensayo? ¿Qué procesos y qué pasos nos debe evidenciar el estudiante?
porque hoy por hoy sabemos que la inteligencia artificial puede hacer un ensayo. Se le dan todos los insumos necesarios, entonces hay que replantearnos. Bueno, entonces tenemos que el fundamento teórico del evaluar para aprender se centra básicamente en los grandes postulados del constructivismo social y del cognoscitivismo o cognitivo. No vamos a adentrarnos a aspectos teóricos, ya luego ustedes pueden pues estudiar bastante sobre esto. Les digo que institucionalmente los antecedentes de los que surge el evaluar para aprender, básicamente, bueno, está impregnado en el modelo pedagógico actual. Estos se llevan como una de las líneas o de los pilares o ejes del plan de desarrollo académico 2011-2017. Se mantiene todavía como uno de los políticas de la UNED y se asume en el nuevo modelo educativo en el cual pues tuve el honor de ser parte de la comisión de la universidad para el modelo que se está planteando, que está todavía en proceso de construcción, que va a sustituir el modelo pedagógico. Se mantiene esta visión y todavía en la nueva versión de lo que conocemos institucionalmente como el libro azul en el capítulo de evaluación de los aprendizajes, donde también tuve la valiosa oportunidad de participar como coautora, se mantiene esta visión. Entonces, pues entenderán que es la que se instala institucionalmente. Entonces, bueno, tenemos así que esta concepción de evaluar para aprender se sustenta en cuatro grandes pilares. Los dos primeros pilares la caracterizan la evaluación como integral e integrada. Y los otros dos pilares le dan la función a la evaluación, la función de la evaluación desde el evaluar para aprender, es ser formativa y formadora. ¿Ok? Entonces, ahí están los cuatro pilares. Dos que la caracterizan que la evaluación sea integral, integrada, y los otros dos que sean formativa y formadora. Abajo en los recuadros podemos ver las palabras clave que permiten delimitar cada uno de estos pilares. Bueno, nos vamos al primer pilar. El primer pilar es el pilar de la evaluación que dice o que delimita que la evaluación, para que pueda estar en el marco o pueda identificarse en el marco del evaluar para aprender, se va a caracterizar por ser integral. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que una evaluación que se caracteriza por ser integral va a privilegiar, sabemos que frente a ciertas naturalezas del aprendizaje, a cantidad de estudiantes, a ciertas condiciones disciplinarias, pues podrá darse con mayor privilegio una característica en relación con la otra. Aquí lo importante es que cada docente, frente a los escenarios particulares que tengan, se hagan una pregunta. Bueno, lástima aquí, no sé por qué no se ve la parte de pensamiento, de este recuadro de pensamiento crítico, pero bueno, debe de aplicar pensamiento crítico constantemente, en el cual se pregunte si desde todas las condiciones que presenta su asignatura, en qué medida puede privilegiar cada una de estas características o aspectos que caracterizan a la evaluación de los aprendizajes como integrada. Entonces dice el primero que abarca todo el proceso de aprendizaje, o sea, ya dejó de ser un momento final o una razón, un fin en sí mismo, solamente preparar una actividad evaluativa o X, mandársela al estudiante y asignar una calificación sin que medie nada más. Entonces, eso ya ahora es la evaluar, no medir, evaluar es un acto que abarca todo el proceso de aprendizaje. Entonces, en ese abarcar todo el proceso de aprendizaje permite recolectar datos, no solo a la persona estudiante, permite recolectar datos a la persona estudiante, a la persona docente, a la institución, acerca del proceso de aprendizaje y por ende
sobre la evaluación de los aprendizajes que es más pertinente y más válida y la que nos está dando mejores resultados. Y entonces, bueno, de rebote ofrece información a los actores. El dato que se recolecta ofrece información a los actores, porque entonces se va a todo el proceso de aprendizaje. Luego, las principales actividades evaluativas va a privilegiarse que sean actividades evaluativas alternativas o dentro de todo este movimiento de la evaluación alternativa que sean auténticas. Ok, ahora, ojo que esto no tiene nada que ver con anular el aspecto teórico disciplinar. El aspecto teórico disciplinar es sumamente importante y sobre todo hoy frente a la inteligencia artificial cobra un valor relevante lo que es teórico disciplinar. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo que el mayor criterio que se aplica para determinar si un insumo eh, producido por la inteligencia artificial es válido es solamente sobre la base teórica y disciplinar, donde la persona en calidad de experta y un estudiante no es experto, sino que debe de contar con ese conocimiento, puede decir si ese insumo o ese producto está correcto o no está correcto y replantear tal vez la pregunta, replantear la entrega, decidir desecharlo, hacer las mejoras del caso, saber cuáles son los insumos de fondo que debe de darle a la inteligencia artificial para que nos dé el mejor producto. Pero entonces no es el contenido por el contenido mismo, no es solamente preguntar el contenido, porque muchas veces vemos que las personas pueden tener todo el contenido, pero no saben qué hacer con ese contenido. Un ejemplo claro, hace poco estaba con un grupo de trabajo y entonces se había desarrollado todo un planteamiento, toda una visión teórica acerca algo que tenían que hacer posteriormente. Habían visto los principios, los fundamentos, los marcos teóricos, los principales postulados de las teorías que se alineaban con X tipo de educación. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que teniendo todo ese marco, cuando se les dice entonces que planteen la parte operativa de cómo a través de ciertas situaciones concretas es que se amalgama con toda esta situación teórica, la asume, la apropia y la impregna en lo que van a hacer operacionalmente, no sabían qué hacer. Y eso mismo le pasa al estudiantado. Y eso mismo sucede entonces cuando se trabaja con actividades, sobre todo auténticas, donde el estudiante tiene que hacer algo que va a aplicar en contexto, que va a hacer cuando sea profesional o que requiera todas las etapas lógicas del pensamiento científico o de la lógica científica para desarrollar algo más complejo, no saben qué hacer con la teoría. ¿Cuántas veces hemos visto o cuántos de nosotros hemos experimentado que pese a que sabemos la definición y la diferencia de qué es una variable y qué es una categoría de análisis? Y cuando frente a un problema estaríamos entonces debemos de decidir si una metodología más pertinente es la metodología para la recolección de datos y el análisis a través de instrumentos cualitativos o de instrumentos cuantitativos o de alguna mixta, pese a que sabemos la teoría, a que vamos al libro y la leemos una vez y la leemos otra vez, no tenemos el criterio muchas veces y vacilamos entre si es uno o es el otro. Entonces aquí es donde vemos que la actividad evaluativa tiene que estar respaldada fuertemente por la teoría, pero no es la teoría por la teoría misma, porque ya vemos que muchas veces se puede tener la teoría, pero no se puede operacionalizar. Lo que se operacionaliza no se sabe cómo se operacionaliza a partir de toda esa visión o todos esos postulados. Entonces, bueno, las principales actividades evaluativas sí serán las alternativas a las auténticas. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad alternativa y una actividad auténtica? Bueno, que la actividad evaluativa alternativa va a romper lo que fue tradicionalmente la evaluación de los aprendizajes, que era el test, los test, o sea, lo que hoy se le conocen como exámenes. Entonces, cualquier actividad que no sea un examen va a ser alternativa. ¿Ok? Pero cuando dentro de toda esta corriente de la alternativa surgen todos los enfoques auténticos,
es porque sí, ellos son alternativos porque no son un examen, pero se consideran auténticos porque lo que les está pidiendo a los estudiantes es que realicen acciones que ellos realizarían cuando van a desempeñarse profesionalmente, que podrían ser propias o rutinarias de su desempeño profesional. Entonces, cuando eso se le pide al estudiante, obvio que va a tener que apoyar en todo el bagaje teórico, entonces estamos frente a una actividad evaluativa auténtica. Y otra característica, entonces, otro aspecto dentro de la característica de una evaluación integrada es que se concreta a través de trabajo que es colaborativo, que puede ser individual o que pueden interactuar con los artefactos. Cuando un estudiante sabe desde su disciplina cuáles son los artefactos que se utilizan para su desempeño profesional y puede hacer uso de estos, o se concreta a través de otros generados por la cultura, que son todo el bagaje tecnológico que él puede utilizar para tener un mejor producto de mayor calidad, entonces es que está alineándose con esa característica en donde se concreta de manera colaborativa, individual e interacción con los artefactos. Ahora, puede ser que por la naturaleza del conocimiento no se permita que sea colaborativo y no quiere decir que entonces por no tener esto no es integrada, claro, porque puede cumplir con otras de las características. Puede ser que por la cantidad de estudiantado no puede ser trabajo colaborativo porque son asignaturas masivas. Bueno, pues entonces todo eso va a mediar, va a haber pensamiento crítico para pensar, razonar y llegar a una conclusión de lo que es viable, pertinente y válido y lo que no lo es. Entonces, también involucra la evaluación desde la caracterización de ser integrada, diferentes tipos de evaluación. Actualmente solo nos centramos en los niveles de participación solo de la persona docente, o sea, solo heteroevaluación. Es en lo único que se centra. Pero hoy por hoy nos dice el contexto que es muy importante que las personas no solo trabajen en heteroevaluación, que es la evaluación del docente hacia las personas estudiantes, sino que también es muy importante, bueno, si se trabajo colaborativo, que se utilice entonces instrumentos de evaluación que permitan la coevaluación. ¿Por qué? Porque entonces eso refuerza otras cosas que son actitudinales, que son emocionales, donde las personas van a tener que hacer introspecciones y van a tener que evaluarse a sí mismos de cómo ellos están funcionando en cuando debe de trabajar colaborativamente, cómo lo están viendo sus pares, cómo lo están evaluando sus pares, qué oportunidades de mejora le están diciendo sus pares que tienen. Pero ¿qué pasa con la coevaluación? Como no hemos crecido en una sociedad donde eso sea una cultura, entonces, por una parte, las personas que forman el grupo se cohíben en emitir una evaluación mala a su compañero si sienten empatía sobre él, o se la dan muy buena, eh, m- o se la dan muy mala si las personas no les es simpática. Entonces, igual la persona que recibe la evaluación muchas veces se cierra en vez de verlo como una oportunidad de mejora. Pero si todos en el contexto educativo nos unimos a utilizar la evaluación como un medio de aprender, sería un insumo muy valioso que las personas nos llevamos porque no solo tiene que ver con contenido, sino que tiene que ver con un cambio interno. Igual la autoevaluación es muy menospreciada, pero la autoevaluación es la oportunidad que tiene la persona estudiante para que a través de una serie de criterios que tienen que ver con autorregulación, autodirección, orientación a la mejora y una reflexión final sobre cómo yo puedo mejorar, donde me piden constantemente que active mis habilidades metacognitivas para hacer una autoevaluación de mi propia persona y de mi propio accionar frente al aprendizaje, eso no se utiliza. No se les da al estudiante la oportunidad de autoevaluarse, de él reflexionar qué hizo, cómo lo hizo, cómo podría mejorar. Entonces, esto sí es muy importante, ojalá que empiecen a utilizarlo. Entonces, concretando el pilar de la evaluación caracterizada por ser integrada, entonces va a buscar en la medida de lo posible
que se recolecte información y que esta información ofrezca información a los actores, que las actividades en la medida de lo posible, primero valorar qué potencial hay para que sean auténticas, sino alternativas y cuáles son eh, indispensables que sean solo una recolección teórica. Ahora, en esto tenemos que pensar, bueno, cuando le vamos a pedir al estudiantado estas evidencias, ¿cómo puedo hacer yo para que estas evidencias tengan validez de resultado? ¿Verdad? Validez de... ¿Por qué? Porque ahora no sabemos y muchas cosas no sabemos si las personas estudiantes la están haciendo, ¿verdad? Y sabemos que muchas de las actividades que realizan los estudiantes eh, queda todavía mucho camino que recorrer para poder garantizar la validez de resultado de estas. Bien, pasamos entonces a el pilar. No había visto que estaba en el segundo pilar. Al primer pilar, que la evaluación se caracteriza por ser integral. Bien, entonces, cuando la evaluación se caracteriza por ser integral, como lo dije ya en el segundo pilar, y ofrezco disculpas, no me fijé que ya estaba en el segundo, esta se tiene que caracterizar porque vincula lo afectivo y lo cognitivo. Y ya creo que la explicación está muy bien dada ya en el segundo, porque eh, yo debo de velar porque constantemente esa no solo sea el contenido por el contenido, desde lo cognitivo, sino que también sepa que detrás hay personas, que esas personas tienen voluntades, que estas personas en función de las emociones se van a orientar o no se van a orientar al aprendizaje o van a establecer una barrera. Hay un teórico que yo me gusta mucho y yo me alineo mucho con el pensamiento de él, que es Ausubel. Ausubel habla acerca él plantea la teoría sobre las motivaciones. Y entonces él dice que podemos hacer, y dicho en palabras muy coloquiales, teatro, maroma y circo, para que el estudiante se oriente al aprendizaje. Pero si sus emociones no están orientadas a ese aprendizaje y su voluntad, él nunca, no le va a importar orientarse al aprendizaje. Entonces ahí interfiere un aspecto afectivo. También dice eh, eh, Ausubel que eso sucede muchas veces porque el objetivo de la instancia eh, formativa, de la institución formativa o la instancia formativa, no se alinea con el objetivo del estudiante. Desgraciadamente, enseñamos al estudiantado por muchos años que lo importante era una nota, un número, y que ese número no se alineara directamente con lo que ellos consideraban que habían adquirido como aprendizajes, no importaba. Lo importante era una calificación. Por eso es que entonces las personas estudiantes no les importa hacer fraude, porque a ellos no les importa el aprendizaje, les importa una calificación. Porque entonces el objetivo de la instancia formadora es que ellos adquieran conocimiento, pero el objetivo de ellos es adquirir una nota. Entonces dice la teoría que mientras el objetivo de la instancia formadora no se alinee con el objetivo de la persona estudiante, va a ser muy difícil lograr la intencionalidad formativa. Entonces, creo que hay que empezar un poco a hacer a utilizar esa autoevaluación, esa coevaluación que va directamente a que ellos, tal vez no lo logremos todos, pero como se dice, si yo logro entre 1 millón de estrellas de mar salvar una, esa diferencia fue para la estrella de mar salvada. Entonces, para las personas que pudieron cambiar su visión, entender que el conocimiento es lo que nosotros somos, porque es parte de nuestro acervo y que no es una nota, entonces los pocos que logremos que cambien esa visión ya es ganancia. Luego evalúa conjuntamente la teoría y la práctica. Ya lo expliqué en el pilar 2, en donde es importante que el estudiante requiera frente a una actividad práctica convocar todo el cúmulo de cognitivo, de conceptos y de teorías disciplinares para poder realizar su práctica. Porque yo me pregunto si yo puedo hacer una práctica sin tener que ir al cuerpo de conocimiento, entonces ¿para qué lo veo?
Yo creo que es algo que tenemos hoy por hoy que preguntarnos constantemente. Y unifica aprendizaje y evaluación. Ya vimos desde el principio que el Hablar para Aprender no es solo emitir una calificación, sino es que es todo un proceso que va formando de manera afectiva y de manera cognitiva a las personas. Bien, ahora llegamos al tercer pilar que vienen siendo las funciones de la evaluación en el marco dentro de la concepción de evaluar para aprender. Esta está la función formativa de la evaluación de los aprendizajes. Tradicionalmente, la evaluación se veía como evaluación, las funciones decían que era sumativa, formativa y diagnóstica. Hoy por hoy ese orden se rompe, ya ese orden está totalmente superado, porque la evaluación se vuelve cíclica. Entonces, el elemento en la evaluación formativa ya no es lo que vimos antes, que la evaluación formativa eran esas actividades que hacía el estudiante, que no se les daba calificación y que era solo como para repaso. Eso terminó siendo la evaluación formativa. Claro, en una visión tradicional era para que desde lo formativo la persona docente tuviera la oportunidad de retroalimentar para que la persona estudiante supiera dónde estaba la falla y entonces buscar mecanismos para poder lograr el aprendizaje planteado y propuesto y lograr un mejor resultado de aprendizaje. Pero en la educación a distancia, como la de nosotros, mediada por las tecnologías, no hay una etapa, por lo menos, como dice el concepto de crédito que asumen todas las universidades públicas, en donde eso pueda ser eh, eh, supervisado y evaluado por la persona docente. Porque desde la educación a distancia, sí, yo sé que en los materiales se les ponen actividades o ejercicios, se les pone material complementario, pero no es supervisado ni evaluado por la persona docente. Lo que es supervisado y evaluado por la persona docente son las actividades a las que se les va a asignar calificación. Entonces, sobre todo en la educación a distancia, esta, esta función formativa toma una relevancia preponderante porque entonces hay obligatoriamente que a través de todo este proceso que realiza el estudiante para asimilar los aprendizajes, para aplicarlos en la actividad evaluativa y para entregarlos a través de un producto, la persona docente debe de tener estrategias de mediación. ¿Ok? Vea que el elemento central es la mediación pedagógica. Ahora, dentro de la docencia mediatizada, que es la docencia para la educación a distancia, debemos de pensar entonces cuáles son esas herramientas y esas oportunidades y esos medios que nosotros podemos tener para poder mediatizar la docencia o la pedagogía en cada uno de estos medios. ¿Y cuál sería entonces el rol docente? Entonces, nosotros sabemos que dentro de los dentro de la docencia mediatizada están los medios. Entonces, tenemos los medios, la plataforma, tenemos los multimedia, tenemos los audiovisuales, tenemos el texto y todo lo que aparezca. Entonces, un principio de la UNED es que todo esto debe de tener mediación pedagógica, porque entonces estamos nosotros trabajando dentro de un entorno de educación a distancia fuera de lo que es los principios de la educación a distancia. Entonces, vea que aquí lo primero que se hace para partir, pero luego puede ir en cualquier orden. Entonces, se diagnostica. ¿Qué diagnosticamos? No la evaluación, no. ¿En qué contexto estamos? ¿Qué estudiantes tenemos? ¿Cuáles son las condiciones del aprendizaje? O sea, cuáles son los resultados esperados. ¿Cuál es lo que es más pertinente y válido que se le plantea a ellos como actividades? Em, entonces,
Bueno, ¿cómo voy a mediar eso? ¿Qué medios vamos a utilizar aparte de la persona docente? Entonces, ¿cómo debe de hacerse la mediación pedagógica dentro de ese medio en función del aprendizaje que se espera? Nosotros cuando asesoramos en el diseño de las asignaturas, hay una tabla que trae los medios y materiales. Y muchas veces yo les digo, bueno, pero es que entonces para ese medio y material diga cuál es la función que va a cumplir ese medio, ese material para el aprendizaje. Y cuesta montones y la mayoría de veces no queda impregnado. Yo les digo, bueno, pero usted lo está visualizando para cuál resultado de aprendizaje. ¿A cuál resultado de aprendizaje está aportando? ¿Y qué es lo que va a aportar a ese resultado de aprendizaje que sea un valor agregado a lo que ya usted le está dando? Bueno, sabemos que en la educación a estancia también está la redundancia, que por eso se le llamaba la unidad didáctica, que era que hubiera varios materiales que abordaran un mismo tema desde diferentes estilos de aprendizaje y entonces que a través de esa redundancia los estudiantes aprendieran, terminaran aprendiendo de mejor manera y más profundo. Pero bueno, ahora por los tiempos y todo, hay que pensar, bueno, sí, ya tiene otro que le da esto, pero ¿qué es el valor agregado de este? Porque repetir y repetir en un montón de materiales lo mismo, pues no tiene sentido. O medios lo mismo, no tiene sentido. Entonces luego está aquí desde la docencia mediatizada y el rol docente regular. Entonces, ¿cómo yo puedo, si estoy utilizando medios o si estoy fungiendo como docente, regular? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace la regulación? ¿Qué necesita? Un buen cronograma, tiempos, una buena distribución de los contenidos, el tiempo correcto, lo que es el cálculo técnico de los tiempos para que las personas estudiantes realicen, asimilen el aprendizaje y entreguen el insumo de evaluación de los aprendizajes. ¿Cuánto tiempo entonces requiere el estudiantado para asimilar el conocimiento y hacerlo? Yo sé que en algunas ocasiones se está dando la práctica de no, son 4 unidades didácticas, entonces las semanas del periodo académico se dividen en 4 y todas tienen el mismo tiempo. Yo les pediría que revisen esto un poco y esta costumbre la revisen un poco, porque eso no es técnicamente correcto ni curricularmente correcto. No todas las unidades, puede ser que en alguna ocasión se dé que todas las unidades de aprendizaje tengan un mismo peso cognitivo, que tengan un mismo volumen, digamos, de contenido, tengan una misma profundidad cognitiva y tengan una misma complejidad en la actividad evaluativa que ellos deben de entregar, pero no necesariamente todas. Entonces, el tiempo que se le va a dar al estudiantado para esa unidad tiene que ser proporcional a esos 3 criterios que les acabo de indicar y también la actividad evaluativa pues tendrán que tener ese tiempo proporcional. Entonces, no todas van a tener ni la misma actividad evaluativa, ni el mismo volumen de contenidos, ni la misma profundidad de aprendizaje, por lo tanto no tendría lógica que todas tengan el mismo tiempo para que el estudiantado asimile el aprendizaje, lo interiorice y lo evidencie. Luego de esto, entonces, algo muy importante de la docencia mediatizada es la retroalimentación. Entonces, desde la retroalimentación, ¿cómo nosotros podemos hacer para que el estudiante tenga una retroalimentación oportuna y válida y útil? Porque esas son las características de la retroalimentación. ¿Por qué es oportuna? Pues porque se la di antes de que entregara el trabajo que él tenía que entregar. Si se la di después, ya no es oportuna, ni es útil. ¿Ok? Entonces, útil también es bueno porque se la entregué de manera oportuna y porque también responde y es una orientación válida en función de lo que él está preguntando. Y ojo, no es dar respuestas, no es darle la respuesta al estudiante. Dice el constructivismo que frente a una pregunta, uno no debe dar una respuesta, debe plantear otra pregunta. ¿Por qué? Para que las personas piensen, para que las personas maquinen y para que las personas lleguen al alumbramiento, vean el pensamiento crítico. Yo me pregunto, yo maquino y yo obtengo una respuesta, es el alumbramiento. Entonces, desde las teorías de la creatividad, así se le llama a este último paso. Entonces, nosotros como docentes
Ok, hicieron una pregunta, planteamos otra pregunta, pero que los oriente. No les decimos está en la página tal o ya esto se dijo, no. Se les plantea lo que es la pregunta pedagógica. Y hay manuales de preguntas pedagógicas, de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación, de habilidades metacognitivas. Búsquenlos. Existe toda esa literatura sobre cómo plantear la pregunta pedagógica. Entonces, igual hay que cuidarse mucho de los niveles de ayuda. Dice Ausubel, volvemos a este teórico, él dice que cuando se le da más ayuda a una persona estudiante de la que realmente necesita, nosotros estamos entonces negándole la oportunidad de aprender por sí mismo. Entonces, hay que saber frente a una interrogante a la hora de retroalimentar qué es, no es decirle en una matriz de evaluación, no, usted lo que tenía que hacer era esto y esto. No, es decirles, en esto se sintetiza, presentaste esto y esto. Si yo debo de hacer tal cosa para llegar al nivel de síntesis, entonces el vacío que te hizo falta fue en relación con esta situación. No se le da la respuesta. Él luego va a tener que ir a buscar, si tiene una mente inquisitiva, ojalá que sea algo que uno diga, uy, qué raro, ¿qué era? Y lo va a ir a buscar. Entonces la retroalimentación es una oportunidad de aprendizaje. Yo entiendo que por cantidad de estudiantes, muchas veces la retroalimentación, muchos dirán, pero es que cuando yo tengo tantos estudiantes no puedo, sí. Por eso les digo, hay que pensar entonces cuál es la retroalimentación más oportuna y válida que yo puedo dar en función de mi realidad. Puede ser entonces, muchas veces yo cuando no doy una retroalimentación individual, he revisado algo o veo preguntas recurrentes y entonces digo, por acá hay una situación que volvemos a lo que dice desde la evaluación integral, integrada, que da información a los actores. Entonces yo digo, aquí hay algo, voy a revisar la instrucción. Entonces hago una publicación en donde digo, estimados estudiantes, en relación con tal instrucción, se aclara que tal y tal, por ejemplo, y entonces ya les va a llegar a todos. Eso es una retroalimentación oportuna, porque sé que muchos lo van a preguntar y que muchos no lo van a preguntar, que es lo peor, y entonces van a hacer las cosas incorrectamente, pero el problema estaba en la instrucción. Entonces, todo eso que el estudiante me preguntó me retroalimentó a mí para yo poder retroalimentarlos a ellos desde la función de la formativa, desde la función formativa. ¿Ok? Y entonces, después de que el retroalimento, siempre hay que evaluar qué sirvió, qué no sirvió, qué hay que cambiar. Yo siempre digo, una persona que utiliza una matriz de evaluación la primera vez y no la modificó para la segunda, a mí me deja dudas, y no para la tercera, a mí me deja dudas, y no modificó ninguna instrucción de las actividades evaluativas eternamente y para siempre, a mí me deja muchas dudas. Creo que el pensamiento crítico no está incurriendo ahí, no está haciendo la labor que corresponde desde el pensamiento crítico, porque siempre, desde el ciclo de la calidad, siempre hay algo que mejorar. Bien, vamos ahora al último pilar, que es el pilar que le da la función formadora, le asigna la función formadora a la evaluación de los aprendizajes. Y aquí vamos a tener que hacer un ejercicio de ir y venir, así como ustedes vieron que, que la caracterización o la característica de la evaluación para aprender es integral e integrada y vieron cómo se interrelacionaban uno con el otro, uno era consecuencia del otro, entonces igual la función formadora y formativa también interactúan constantemente. ¿Por qué? Porque la función formativa se asigna el rol principal a la docencia mediatizada, o sea, que a la mediación pedagógica sea esta ejercida por la persona docente o a través de mediación pedagógica en los diferentes medios y materiales. Aquí, la función preponderante es para la persona estudiante. Desde la función formadora, quien se forma es la persona estudiante. Y espero que entiendan que la concepción de valor para aprender no son momentos, no es que primero voy a hacer lo formativo, luego voy a hacer lo formador, luego voy a hacer primero, no, primero lo integral, luego lo integrado, luego lo formador, formativo y luego lo formador. No, ellos ya en una operacionalización de la concepción interactúan constantemente desde todas las acciones que se hacen
como evaluación o desde la evaluación. Entonces, aquí está el estudiante. ¿Qué es lo que se busca al trabajar con una evaluación que sea integral e integrada y ejecutar una función formativa de calidad y constante y frecuente y pensada críticamente? Bueno, que los estudiantes van a ir paulatinamente desarrollando habilidades metacognitivas. ¿Ok? ¿Qué es una habilidad metacognitiva? Es esa habilidad que permite la autorregulación. Nosotros hemos visto y lo vemos en el modelo pedagógico y desde que se creó la UNED, que se habla de los tres autos de la educación a distancia y que el auto está autodirigido, creo que es autogestionado y autorregulado. Pero la autorregulación incluso permite que las personas sean autodirigidas. Entonces, a ver, cuando yo logro ir autorregulándome, yo me puedo autorregular. ¿Por qué? Porque la persona docente ejerció toda la regulación, ¿ok? Está haciendo su función de regulación. Entonces, el estudiantado puede autorregularse. Ahora, hace poco les hablé de los niveles de ayuda. Dicen las personas que han hecho modelos o trabajado a partir del postulado de, eh, de Ausubel, que los niveles de ayuda se pueden utilizar para lo que es el desarrollo paulatino de habilidades metacognitivas. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante está en un nivel muy bajo, básico, dividámoslo entre nivel básico, intermedio y avanzado. El nivel básico es donde el estudiantado está ingresando a la zona de desarrollo de habilidades metacognitivas. Y esto, de paso, les digo que se alinea directamente con la teoría que postula Vygotsky en el constructivismo, en el socioconstructivismo, acerca de la zona de desarrollo próxima o proximal. Entonces, ingresan a la zona de desarrollo de habilidades metacognitivas, pero están en un nivel básico. Entonces, en ese nivel básico, las personas apenas van a empezar a adquirir habilidades que les permitan a ellos saber qué saben y qué no saben frente a un aprendizaje propuesto, cuáles son las herramientas propias que ellos tienen con las que pueden abordar y hacerle frente a ese aprendizaje y al requerimiento de evidencia de aprendizaje. Y entonces, después de eso, van a saber si ellos pueden solos o requieren ayuda. Y ese puede solo o requiere ayuda es cuando ellos piden al docente y el docente retroalimenta, el docente le ayuda, el docente sabe si va a tener que hacer alguna sesión cuando es posible y tienen pocos estudiantes individual, o sabe qué nuevo anuncio debe de hacer, cómo debe de mejorar lo que ya había hecho, cómo lo puede optimizar. ¿Por qué? Porque entonces el estudiante que lo necesite va a pedir ayuda. O saber si puede solo ahora. Desgraciadamente, ahorita muchos dirán, jamás los estudiantes no hacen eso, ni han leído y preguntan. Bueno, les pregunto a ustedes por qué. Pensamiento crítico. Porque no han desarrollado habilidades metacognitivas. Recuerden que una habilidad metacognitiva, una persona que ha desarrollado habilidades metacognitivas a nivel avanzado, van a tener la capacidad de autorregularse y por lo tanto van a ser reguladas en nivel avanzado y por lo tanto van a tener la competencia sobre todas las competencias que declaró la UNESCO, que es aprender a aprender de manera independiente a lo largo de la vida. Pero ¿por qué las personas no pueden hacer eso? Porque no logran, salen de los sistemas formales educativos, salen con títulos a niveles de grado y posgrado, pero no desarrollaron habilidades metacognitivas a nivel avanzado. Entonces, por eso siguen siendo dependientes académicos, por eso no ven frente a lo que les requiere el contexto ya cuando ejercen como profesionales, en qué requieren ellos actualizarse, cómo requieren capacitarse, cuáles son las nuevas demandas de su contexto de desempeño profesional y terminan siendo profesionales obsoletos. Entonces, volviendo a los niveles de ayuda, entonces, lo que se plantea desde el postulado de Ausubel es, bueno, entonces, primero, desde la dinámica interactiva de formadora y formativa, recuerden que formativa, docente o medio, formadora, estudiante.
Entonces, primeramente, cuando están en niveles básicos, la persona docente tiene mayor y la mediación pedagógica es mayor, tiene mayor protagonismo. El estudiante necesita más apoyo, más orientación, más ir de la mano. Pero como el estudiante va avanzando en sus habilidades metacognitivas y puede responderse estas tres interrogantes, qué sé y qué no sé, qué herramientas propias tengo, puedo solo o requiero de apoyo, entonces entra ya a un nivel intermedio, en donde ya hay que ir disminuyendo. Es una relación inversamente proporcional. A menor habilidad metacognitiva o capacidad formadora, entonces mayor necesidad formadora, o sea, necesidad de orientación. Ya llegan a los niveles intermedios, entonces eh, lo inverso es que entonces, a como vayan avanzando en las habilidades metacognitivas, va bajando la necesidad de regulación, porque va aumentando la autorregulación, o sea, van aumentando en habilidades metacognitivas, en los niveles de las habilidades metacognitivas. Cuando una persona llega a un nivel avanzado metacognitivo, entonces una persona autorregulada que puede entonces por sí mismo responderse estas preguntas y entonces buscar frente a cualquier situación que le presenta, no solo un contexto de desempeño profesional, sino cualquier problemática de la vida cotidiana, plantearse toda esta lógica desde el pensamiento crítico. Lo pienso, lo proceso y lo razono y entonces obtengo una respuesta, como ven aquí, la gráfica la imagen del pensamiento crítico, por sí solos. Entonces ya van a ser personas que pueden aprender a aprender de manera independiente a lo largo de la vida. Ahora, hay otro nivel, que es el nivel experto, que es donde estamos las personas que de alguna forma hemos llegado en alguna temática o en alguna área disciplinaria a tener un nivel muy alto en donde se puede investigar, donde se pueden generar algún tipo de postulado, se pueden plantear concepciones, definiciones también, y se genera entonces conocimiento sobre ese campo. Ahora, no puede que no sea generalizable para todo el mundo porque no se convierten en leyes y teorías universales, pero sí para el contexto específico en el que se está trabajando, para el contexto específico donde se necesita generar eso que no existe en ningún otro contexto, sino solamente aquí y es funcional dentro de este contexto, dentro de este sistema, dentro de esta dinámica. ¿Ok? Pero aquí estamos llegando, ya que estamos hablando de estudiantes, hasta el nivel avanzado. El nivel experto ya se tiene los que son científicos, investigadores y este tipo ya de personas y de niveles. Bien, llegamos a la última diapositiva. Aquí, si ustedes ven en la periferia, tenemos todo lo que son los cuatro pilares del evaluar para aprender. Tenemos el de la evaluación, que se caracteriza por ser integral. Tenemos el que se caracteriza por ser integrada. Luego la que se caracteriza por ser formadora y el que la caracteriza por ser formativa. Y, como les venía diciendo, está el modelo de evaluación de los aprendizajes de carácter sumativo. Este modelo fue una investigación que duró aproximadamente 4 años, donde se revisó todo el histórico de la evaluación de los aprendizajes de la UNED desde 1978, cuando se generó el primer documento sobre evaluación de los aprendizajes en la UNED, sobre un congreso de evaluación de los aprendizajes que se hizo en 1978, en el 2002, creo, si no me equivoco, 2003, se hizo ese gran congreso sobre evaluación de los aprendizajes. Luego se fue mapeando toda la evolución, los diferentes centros que tuvo la Universidad Estatal a Distancia que tenían alguna incidencia en evaluación de los aprendizajes. Se fueron viendo cuáles fueron los modelos de evaluación de los aprendizajes que se habían instalado en el discurso de la UNED, eh, cómo era que se configuraban, se revisaron de un periodo académico las 600 y resto de orientaciones académicas para determinar cuáles eran los modelos que seguían imperando y cómo utilizaban cada uno
de los componentes, bueno, se les llamaban en su tiempo, muy bonita la historia ahí, un artículo que yo publiqué acerca de el recorrido histórico de la evaluación de los aprendizajes en la UNED. em, y habla de todo eso, ¿verdad? Se les llamaba el modelo uno, el modelo, creo que era uno o A, el modelo 2. Entonces, al principio la UNED solo aplicaba pruebas, después le metieron las tareas y pues ahí, bueno, les invito a ir leyéndolo. Entonces, luego también se revisó mucha literatura, otros modelos, otros componentes de otras universidades nacionales, internacionales, y se trató de buscar desde la teoría de los sistemas complejos, cuáles eran entonces la configuración, ¿verdad? Desde las estructuras, las instancias y pues todo lo que postula la teoría de los sistemas, cómo podría generarse un modelo de evaluación. Eh, este modelo de evaluación quedó entonces integrado por estos cuatro componentes. Ya la gran mayoría de ustedes, si han diseñado, lo conocen porque es el modelo que se utiliza en los diseños curriculares de asignatura. Y estos cuatro componentes están delimitados por estos aspectos que los orientan y me permite a mí saber cuándo un resultado de aprendizaje yo debo recurrir a alguna actividad evaluativa que se enmarca y se reconoce como tarea, como campo profesional, como prueba o como producción académica. Ojo, no quiere decir necesariamente que cuando ustedes le mandan una actividad evaluativa a un estudiantado, solo pueda tener a actividades o trabajos que le requieran al estudiantado, digamos, como en el caso de tarea, a aspectos teóricos, conceptuales. No, ¿por qué? También pueden pedirle en la tarea algo de campo profesional. Yo qué sé, si en la tarea, no en el trabajo, algo de campo profesional. Lo importante es que sepan qué porcentaje de lo que se asignó a resultados de aprendizaje que solo veían conceptos o sí, teoría disciplinar, cuánto se le asignó y cuánto, digamos, de campo profesional se le asignó a los resultados de aprendizaje y entonces cuánto se le va a dar a esas actividades evaluativas que van dentro de esa actividad que le están pidiendo al estudiante, que se llama, yo qué sé, se puede llamar esto portafolio de, de desarrollo de tal cosa. Entonces, una parte del portafolio tiene que ver con el componente tarea, otra parte del portafolio tiene que ver con el componente campo profesional, y así está generado el portafolio, digamos. Entonces, estos tres aspectos lo que me dicen a mí, bueno, es que si hay un resultado de aprendizaje cuyo objeto de evaluación es teórico, por decirles algo, es que me den evidencia que dominan teoría conceptualmente, y el plano cognitivo es conocimiento o comprensión, y el nivel de dominio, por lo tanto, es reproductivo. Entonces yo voy a ubicar esos resultados de aprendizaje en el componente tarea, o le voy a dar cierto porcentaje a esos resultados de aprendizaje del componente tarea, porque es el componente que está alineándose con lo declarado en el resultado de aprendizaje. Ahora, hay resultados de aprendizaje que son teórico-prácticos, ¿ok? Pero lo importante es que entonces ese resultado de aprendizaje valoren si realmente necesitan hacer una evidencia de aprendizaje teórica o si más bien le piden una evidencia de aprendizaje práctica, que puede ser, dependiendo del plano cognitivo en el que se planteó, puede ser de campo profesional o de producción académica, pero que le va a requerir al estudiantado que evoque todos los conocimientos previos y les van a pedir que cuando estén haciendo la actividad identifiquen cuáles son las bases teóricas que ellos están utilizando y que las referencien. Entonces ahí le podrán asignar parte de la evaluación a lo teórico y me imagino que la mayor cantidad del porcentaje de evaluación a lo práctico. ¿Ok? Entonces, en esa dinámica, ahorita no, la charla no es para ver el modelo de evaluación en el marco del proyecto de evaluación de los aprendizajes del PASE junto con el CECET. Se tiene esta primera charla que es para entender la evaluación para aprender, y luego se tienen unos talleres que son para ver las
orientación, para ver los diseños curriculares de las asignaturas, revisar el modelo de evaluación, hacer todo el análisis crítico sobre las grandes potencialidades que se tienen, si se están explorando, si se está integrando, si se está llegando al resultado de aprendizaje. Es para ver eso y que las propias cátedras y personas tutoras identifiquen si hay un potencial de mejora o si lo que están haciendo va bien encaminado. Entonces, el modelo se trabajará en esos talleres. Ahorita nada más será como un poquito para quienes no lo han visto, pues lo entiendan un poco. Este modelo es de la UNED y por qué se le llama de carácter sumativo, porque como les dije, el último momento desde el evaluar para aprender es asignar una calificación. Pero acá, en el marco externo, en la parte externa de todo este sistema, cuando, dado que lo que ya habíamos hablado antes, que en la UNED no se les puede, dada la modalidad a distancia, estar mandando que hagan prácticas y no las pueden hacer y todo, pero no van a poder ser supervisadas y supervisadas y evaluadas por la persona docente, entonces lo único que se supervisa y se evaluiza son esas y se evalúa son estas actividades que son de carácter sumativo. Entonces, todo lo que se haga para orientar al estudiantado, para tener la mejor evidencia, la mejor y más válida evidencia del estudiantado sobre su aprendizaje, entonces hay que trabajarlo donde interactúa de manera dinámica todo este entorno externo que tiene que ver con los pilares. ¿Ok? Y a final de cuentas, como se dice, la evaluación para aprender es tanto una oportunidad de aprendizaje como de evaluación, donde yo le pondría un guión en medio y entonces se amalgaman aprendizaje, evaluación, porque es una dinámica constante. Bueno, de mi parte, esto es mi participación, lo que traía para compartir con ustedes y en este momento se abriría el espacio de eh, consultas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Laura. Sí, aquí tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Voy a empezar con los comentarios. Dice la compañera Noemi, qué importante lo que menciona cuando tenemos actividades colaborativas. Muchas personas, estudiantes, nos escriben de manera privada para decirnos que sus compañeros no aportan, entre otros, pero al mencionarles que lo anoten en el foro donde se da el trabajo colaborativo, no lo hacen. O sea, sí lo hacen en privado, pero ya de forma pública no lo hacen. Entonces, ese comentario nos lo hacía Noemi y también nos compartió una pregunta. Dice, ahora bien, si pudiéramos implementar la coevaluación, me surge la duda de, ante una revocatoria, ¿qué sugerencias podría indicarnos para la resolución, ya que el aporte sería de las personas estudiantes del grupo que realiza el trabajo colaborativo? A ver, muy buena pregunta y por dicha la hizo. A ver, el hecho de que yo utilice autoevaluación o coevaluación no anula la heteroevaluación. La heteroevaluación es obligatoria porque es la que lleva el mayor peso de la calificación. Entonces, la persona docente siempre, como persona experta, va a tener que emitir su evaluación. Entonces, aunque el trabajo se haya organizado grupalmente, y se haya planteado una propuesta colaborativa para el desarrollo de la actividad, siempre la persona docente tiene que emitir su calificación, o sea, mediante el instrumento de evaluación que haya elaborado. Ahora, nacional, pues no tanto, pero internacionalmente se ha trabajado mucho, mucho, que cuando yo utilizo estas estrategias genéricas transversales, como es la coevaluación, y le doy algún porcentaje a esa coevaluación, nunca se le dé, siempre se le da entre un 5 y un 15% máximo del total de la calificación a esa matriz o a esa coevaluación, ¿ok? Entonces, les tiene que quedar muy claro eso. Nunca, nunca, ni en la coevaluación, ni la autoevaluación, es solo el estudiante el que emite la calificación. Máximo, máximo se le va a asignar al final un 10, un 15. Ahora,
frente a una revocatoria, me imagino que está hablando de una recurso de revocatoria, eh, es el criterio de todos los compañeros el que está ahí. Ahora, es muy importante que las personas no dejen un trabajo colaborativo en donde el docente se pierde. En el caso mío, yo cuando voy a trabajar trabajo colaborativo y siempre lo recomiendo, es que abran un espacio, ya sea en Teams, antes yo lo abría en plataforma, ahora en Teams es más fácil trabajarlo, en donde ese espacio es para los trabajos colaborativos y se abre un canal para cada grupo. Yo soy parte del canal. Entonces, se les dan las instrucciones que todos los aportes se deben de entregar ahí, que todas las comunicaciones se deben de hacer en el canal, eh, todas las discusiones, todo. Entonces, yo como docente puedo ir dándole seguimiento desde el evaluar para aprender, retroalimentar y ver que se llegó tal fecha y fulano no subió lo que le pidieron, o revisar, veo a alguien incómodo que dice, compañero, lo que usted puso, lo reviso y de una vez le digo, bueno, vea, la situación es esta, se le da tanto tiempo. O sea, yo estoy ahí dentro, también mediando y estoy viendo qué está pasando en cada trabajo colaborativo, pero no es asignarlo, perderme y luego que vengan todos los problemas, que dos no hicieron nada y uno con tal de no perder la nota lo hizo todo y entonces más bien caemos en situaciones de gran iniquidad. Eso no es justo para nadie y por eso los estudiantes odian tanto el trabajo colaborativo, porque a final de cuentas es un trabajo que no es colaborativo, es una gran iniquidad donde el más responsable asume para no perder la calificación y los otros nada más se sientan a esperarla. Gracias. Tenemos también un comentario de Eduardo Girón, que tal vez usted también ahí nos puede hacer algún tipo de observación. Dice, nosotros en las asignaturas establecimos que la nota de las actividades grupales se asigna a un porcentaje basado en el aporte de cada integrante de los grupos de estudiantes. Mire, yo me sumo a ese comentario, duda comentario. Ya terminó. Sí, ya ahorita le hago otra ¿Cómo, pregunta de cómo Eduardo. es que se asigna a cada un porcentaje que se asigna en función del trabajo que hace cada estudiante? Sí, Bueno, primero, bajo el principio de lo que es trabajo grupal, trabajo en equipo y trabajo colaborativo, cuando guste puede leer a García Aretio en el 2014, él hace la diferencia entre los tres tipos de trabajo. Eso es trabajo grupal. Quién sabe si llegará a trabajo en equipo. No es trabajo colaborativo. No es que esté mal, que esté bien. Depende del resultado y del objetivo que buscan con ese trabajo. ¿Ok? Es una estrategia de dividir el trabajo y saber qué hizo cada persona, pero a final de cuentas va a ser un pedazo de trabajo para cada persona. También puede decirle cuánto porcentaje entonces le va a dar a cada quien. Es un trabajo grupal que tiene un 10%, pero que es un 2% para cada uno porque es en lo que está participando. Esa sería la lógica que yo veo. Porque, a ver, hay que tener mucho cuidado con esto, el porcentaje que se le pone a un trabajo colaborativo. Porque un trabajo colaborativo va a tener 5 personas colaborando para un mismo fin y una misma meta. Entonces, todos van a aportar y todos van a estar trabajando simultáneamente. Ellos van a tener que tener reuniones para ver lo que hicieron. Pueden en un principio, sí, cada quien asignarse, pero luego tienen que reunir, tienen que integrar, tienen que ver, tienen que concatenar todo. Pero en ese caso, como son 5 personas, entonces, si el tiempo que les estaba requiriendo para hacer ese trabajo eran, yo qué sé, 100 horas, el porcentaje va a ser equivalente a si son 5 personas a 20 horas de trabajo académico porque a final de cuenta, como 5 personas participaron, entonces quedaron en 20 horas. Entonces, cuidado con no inflar los porcentajes de los trabajos colaborativos. Cuando son colaborativos y si son grupales, así que dividen que cada quien hacen algo y luego cada quien métalo y que cuando uno lo lee, uno dice, sí, esto lo hizo fulano, esto lo hizo fulano, porque hasta el tipo de letra quedó diferente. Y entonces asignan el porcentaje a cada uno y háganlo grupal, pero cada uno tiene un 2%. Es lo que yo diría técnicamente. y nos hace también una pregunta, dice, dado que el modelo de UNED es bajo un enfoque de autorregulación, me parece que deberíamos poder brindarle al mismo los elementos básicos en pedagogía para que conozca cómo autorregular su propio proceso de aprendizaje. ¿Es correcto? Pero ¿a quién? Los fundamentos básicos en pedagogía, al estudiantado. Imagino que al estudiantado. Ujú. No está mal de origen, ¿no? Ojalá todos los estudiantes supieran. eh,
desde el principio pedagógico por qué algo se hace de una forma u otra. Creo que no estaría nada mal un material complementario, ojalá tipo UNED. Cuando yo hice una pasantía en España y fuimos a la UNED de España, ellos tienen unas guías que son para el estudiantado y tienen incluso una oficina que es exclusivamente de docentes tutores para el estudiante. Entonces, cuando un estudiante entra, creo que es más o menos por un año que tienen un docente tutor que los orienta sobre qué asignaturas debe llegar, cómo estudiar, cuáles son las mejores metodologías y todo eso. Y todos esos materiales que ellos tienen, sí les explican toda la visión de la UNED de España, por qué el modelo, por qué trabajan de esta forma, qué requieren ellos, cuáles son los principios, sí lo hacen. Pero nosotros en la UNED hasta el momento no lo tenemos así. No estaría nada mal. Que quien quiera lo haga y se lo ponga ahí como un material complementario al estudiante. Ojalá sacaran un ratito para que ellos lo conocieran. Ujú. Bueno, tenemos aquí un comentario de Emanuel. Dice, muy interesante y pertinente esta charla, muchas gracias. Dice, creo que necesitamos ir actualizando nuestra cultura evaluativa en la universidad de manera que compartamos todos y todas una visión más común o integrada. Vivimos en tiempos de mucho cambio y reto nuevo, por ejemplo, todo lo que implica la inteligencia artificial, y esto implica que nos atrevamos, uy, y esto implica que nos atrevamos también a hacer cambios, cosas diferentes, probar nuevas estrategias, pero siempre buscando que nuestras evaluaciones aporten al aprendizaje y que no sea una simple comprobación de supuestos conocimientos. Ujú, Después, Víctor Bonilla nos dice que también muy pertinente. Lamentablemente he observado que muchos, si no todos los tutores, continúan evaluando de manera muy drástica, centrada en el número y deja de lado el objetivo por aprender, que es donde se muestra el dominio disciplinar docente. Em, Jenny Rivera nos dice, el aprendizaje debe trascender la mera adquisición de conocimientos. No se trata únicamente de incorporar información, sino de propiciar procesos cognitivos que permiten al estudiante procesarla, relacionarla, integrarla y dotarla de significado de manera que pueda consolidarse y articularse con los conocimientos y experiencias previas. ujú, Desde una perspectiva de aprendizaje, desde esta perspectiva se busca favorecer el aprendizaje significativo en el que el estudiante no solo comprende y aplique conocimientos. Y bueno, ahí también nos dice otro montón de cosas muy interesantes que también vale la pena que tuviéramos chancecito después de revisarlas. Y tenemos una última pregunta que nos la hizo también don Eduardo. Dice, quizás en las plataformas se puede incorporar el chatbot de la inteligencia artificial que tenga un rol de pedagogo para que oriente esa autorregulación correcta como apoyo al proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Qué comentarios o consideración puede brindar con esta sugerencia? sí, a mí me parece bien. Puede funcionar otro mediador. Recuerden que desde la evaluación formadora están todos los mediadores y en su momento, entre lo que son los instrumentos de la cultura, está todo lo que es la inteligencia artificial y los chatbots que pues vienen de ahí. Sí, claro, me parece que si lo programan, podrían darle muy buena orientación para que ellos, de paso, empezarán con uno que tal vez no sea tan funcional y poco a poco los estudiantes lo verán como una herramienta que los oriente pedagógicamente y disciplinarmente. No tiene por qué una cosa quitar la otra, ¿no? Obvio, igual una lleva a la otra, ¿no? Lo pedagógico es para lograrlo disciplinar. Ujú. Me parece muy buena idea. Bueno, Ojalá creo que que los participantes las anoten y las exploten. Eso es pensamiento crítico. Vea que tuvimos en toda la presentación la imagen de pensamiento crítico. ¿Cuál era la idea? Yo no les dije en todo momento tengan un interrogante, procesenla, hagan alumbramientos, pero el simple hecho de que los ojos estuvieran viendo la imagen, que yo les dijera qué significaba, entonces la idea era que eso traspasara, ¿sí? Lo prefrontal y empezara a tratar desde lo que yo estaba diciendo de hacer todos los procesamientos. Ojalá también depende, ¿verdad? El que haya hecho más o menos procesamientos, depende de las habilidades metacognitivas que nosotros mismos tenemos desarrolladas. Y a eso me recuerda un principio y una premisa de las competencias. Dicen los grandes conocedores, nadie puede favorecer el desarrollo de competencias que no posee. Entonces, muchas veces nosotros queremos que nuestros estudiantes sean altamente regulados, autorregulados,
que ellos tengan un nivel avanzado de autorregulación, y si no, por lo menos intermedio. Pero a ver, analicémonos nosotros mismos. ¿Qué nivel de autorregulación tenemos nosotros mismos? No podemos pensar que el estudiante va a lograr niveles superiores a los que nosotros tenemos. Ujú. Bueno, nos acaba de llegar una última pregunta para ir cerrando. Dice Jenny Rivera, dice, ¿se evalúa para aprender en la UNED? Bueno, para darle respuesta objetiva al respecto, tendríamos que hacer una investigación, ¿verdad? Y entonces ver todos los cuatro pilares desde sus como categorías y buscar subcategorías desde las características que tiene cada uno, hacer una gran revisión para decirle entonces si se evalúa para aprender en la UNED. Es lo que se plantea, es lo que se propone. Yo, si me preguntan así, a ojo de buen cubero, no se puede generalizar. Habrán escuelas, habrán cátedras, habrán carreras que tengan mayor o menor nivel instalados los pilares del evaluar para aprender. También recuerden que depende de la naturaleza del aprendizaje e incluso de la cantidad de estudiantes, donde hay algunos aspectos del evaluar para aprender que se pueden implementar en mayor medida, otros en menor medida y otros tal vez desde el análisis que haga cada quien no se podrá. Por esto es que todas estas charlas y el conocimiento compartido y un discurso y un lenguaje compartido de toda la comunidad UNED es la única que va a poder lograr que poco a poco, desde un pensamiento crítico y desde, como dice Auso, la voluntad, porque muchos pueden irse de aquí y nunca más volver a pensar en eso. ¿Por qué? Porque no incidió la voluntad. Y cuando en algo no incide la voluntad, entonces la acción no se ejecuta. Si yo no tengo voluntad, ¿qué es lo que hago? No hago nada. Entonces, el que tiene voluntad lo hace y se empareja con sus objetivos, porque si el objetivo de muchos de aquí es, yo nada más voy a hacer lo que puedo, a calificarme, ¿qué me importa si aprendieron? Entonces yo enseñé, yo sé lo que enseñé, yo he escuchado esto, yo sé lo que enseñé, lo que aprendieron no sé ni me importa. Entonces, ahí está, no le podría dar una respuesta, solo le puedo dar otra pregunta, muchas interrogantes. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando eh, esta actividad del día de hoy. Bueno, entonces con esto damos por concluido la charla Concepción de la evaluación de los aprendizajes desde el evaluar para aprender. Reiteramos entonces la importancia de considerar este enfoque de evaluar para aprender y sus pilares como parte de los conocimientos y habilidades que requerimos las personas docentes para diseñar, mediar, acompañar y evaluar los procesos de aprendizaje centrados en las personas estudiantes. Agradecemos a la máster Laura Jiménez por sus valiosos aportes y colaboración. De igual manera, extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron activamente en esta actividad. En los próximos días recibirán un mensaje de la cuenta del correo del CECED con los materiales de la charla, así como el enlace para completar la evaluación correspondiente. A través de ese formulario podrán solicitar la nota informativa de asistencia, siempre que hayan cumplido con al menos un 90% de participación en esta actividad. Para el CECED y en especial para el equipo coordinador de esta actividad, Andrea Jiménez, Olga Amador y mi persona, ha sido un verdadero honor compartir este espacio con ustedes. Laura, de nuevo, muchísimas gracias por todos sus aportes y para todos que tengan una excelente tarde.